Y este tipo de lípidos se encuentran ¿dónde? En la membrana. En la membrana de las células, ahí van este tipo de fingolípidos. Y como están conjugados, van a estar conjugados con ciertos carbohidratos en la superficie. Siempre los carbohidratos van a estar conjugados en la parte externa de la célula. Acá hay otro tipo de conjugados que ya lo vimos en otros seminarios, que eran glucoproteínas y proteoglucanos, eran otro tipo de conjugados. Acá el diferente va a ser los esfingolípidos, que cuando están combinados, vamos a ver, se da a partir de qué moléculas. ¿Cuáles son las primeras moléculas de la reacción número 1? Acetil-CoA y acetoacetil. Estas son las primeras moléculas para iniciar toda la síntesis. Y luego, ¿qué van a formar? El acetil, cuando se unen los dos, ¿qué se forma? HMG-CoA. ¿Cuál es la enzima que forma el HMG-CoA? HMG-CoA sintasa. Luego el HMG-CoA, ¿cuál es la siguiente reacción? Es el nombre de la enzima. ¿Y qué producto se forma? Mevalonato. ¿Cuál es el cofactor del HMG-CoA? NADPH. Y luego el mevalonato, ¿qué forma? El isopentenil pirofosfato. Luego el mevalonato forma el isopentenil pirofosfato. Y luego el isopentenil se activa y forma ciertos isoprenoides, farnesil y el feranil pirofosfato. Y luego que se forma el farnesil y el feranil, ¿qué se crea? El escualeno. Y luego que tienes el escualeno, solo falta un paso más: carnosterol y colesterol. Y ahí acaba toda la síntesis de colesterol. Todo lo que han mencionado es aprenderse la síntesis de colesterol. Y si ya lo aprendieron, solo necesitan repasarlo para no olvidarse por eso. La síntesis de colesterol, ¿por qué enzima está regulada? Es la enzima que tiene que recordar. ¿Y el colesterol para qué sirve? Una vez que se fabricó, ¿a partir de qué se puede fabricar? Hormonas esteroideas. ¿Por qué llamamos hormonas esteroideas? Porque hay otro tipo de hormonas que no son esteroideas. Por ejemplo, la insulina es una hormona, pero no es esteroidea. ¿Qué es la insulina? Es una proteína. Es una hormona proteica, igualito que el glucagón. La insulina y el glucagón son hormonas, pero son proteicas. En cambio, esto de acá no. Estos son lípidos. Entonces por eso hablamos de hormonas esteroideas. Entonces sirven para fabricar esas hormonas, la vitamina D y también las sales biliares. Las sales biliares para la digestión de la grasa. Vamos a pasar ahora sí a la regulación. La regulación de todo depende de la principal enzima, HMG-CoA reductasa, y para eso tenemos varios mecanismos. Ahora, ¿cuál es el que falta? Acá falta cómo regular estos dos procesos. ¿Cómo regulo la traducción? La traducción la puedo regular por medio de estos metabolitos, por medio del mevalonato y por medio del colesterol. Con eso regulo la traducción. ¿Cómo regulo la transcripción? ¿Cómo se activa la transcripción? ¿O en qué consiste? El ADN y la transcripción se relacionan con la estructura del ADN. El ADN tiene doble hebra y el ADN tiene varios genes. El ADN tiene toda la información genética, pero la información está organizada en manera de genes. Un gen, si este es el ADN, un gen es una pequeña región, no es todo el ADN. Cuando se hace transcripción, no se transcribe todo el ADN, solo se transcribe una región. Esa región recibe el nombre de genes. ¿Qué hay en esta información? En esta región hay información para sintetizar un ARN mensajero. En un gen hay información. Ahora, ¿qué gen queremos activar? El gen que me va a producir la proteína HMG-CoA reductasa. Ese es el gen que yo voy a estudiar. Existen varios genes, pero para este ejemplo de la regulación necesitamos saber el gen que va a producir esta proteína. ¿Cómo se activan los genes? ¿Se activan igualito por insulina y por glucagón? No, estos tienen otro mecanismo diferente, porque recuerden que se encuentra en el núcleo.
¿Cómo se activa el gen en mi núcleo? Se activa porque tiene que haber una molécula que viene, que no es una hormona. Acá tiene que venir una molécula a activarlo. ¿Qué nombre recibe esa molécula? Factor de transcripción. Tiene que venir un factor de transcripción, que es el nombre de una molécula. Cada gen tiene un factor de transcripción específico que lo va a activar. ¿Activar qué quiere decir? Que se activa la transcripción. Si llega el factor de transcripción hasta el gen, ocurre este proceso, ocurre la transcripción. Si el factor de transcripción no llega, no ocurre la transcripción. Ahora, ¿cuál es el factor de transcripción? El factor de transcripción viene a partir de una proteína que se va a encontrar en el citosol. Existe la proteína SRBP. Esta proteína SRBP que se va a liberar el factor de transcripción que se llama SRB. Este es el factor de transcripción. El otro es una proteína. Un factor de transcripción es como un pedacito de esta proteína. Toda esta proteína se va a romper y va a liberar un fragmento, un pedazo pequeño de su estructura. Ese pedacito pequeño se llama factor de transcripción, que para el nombre de esta proteína se llama SRE. Y el SRE, ¿qué hace? Se une al gen, va al núcleo y activa la transcripción. Entonces, esto es aumentar la velocidad de síntesis del ARN mensajero. Esto significa transcripción. ¿Y por qué está regulado? Por la proteína SRBP. La proteína SRBP. Entonces, esa proteína es muy importante para la síntesis del colesterol. La traducción, ¿cómo la regulamos? La traducción la regulamos por mevalonato o por colesterol. Luego la degradación. ¿La degradación de qué depende? De la concentración de las grasas, de los esteroles, del colesterol. Y también depende de la fosforilación. ¿Por qué depende de la fosforilación? Porque la fosforilación inhibe el enzima. En cambio, si está desfosforilado, se activa. Entonces eso es lo que está acá. La fosforilación disminuye la actividad. Luego la inhibe, ¿no? Disminuye o la inhibe. Entonces, esos son los mecanismos. Los únicos mecanismos para la síntesis de colesterol son estos 4 tipos de mecanismos. Y lo que viene siguiente es explicar un poco más del SRBP. El SRBP es el nombre de una proteína que se encuentra en la membrana del retículo endoplasmático. Esta proteína, que se llama SRBP, está sujetada por otra proteína que se llama proteína SCAP. La proteína SCAP lo que hace es lo sujeta. ¿Por qué? Porque si no está sujeto y si está libre, puede moverse y dirigirse al aparato de Golgi. Y cuando está en el aparato de Golgi tiene una enzima, que es una proteasa, que rompe este hilo de acá. Al romper va a liberar esto de acá, que se llama SRE. SRE significa factor de transcripción. Entonces, si va al aparato de Golgi, el aparato de Golgi libera al factor de transcripción. Y el factor de transcripción, si está libre, va hacia el núcleo y hace la transcripción, se activa la transcripción. Entonces, lo que se trata de controlar es de que el SRBP vaya al aparato de Golgi, porque si no se libera la transcripción. ¿Cuándo es que va? ¿Cuándo es que lo libera? ¿Cuándo el SRBP sabe que tiene que sujetarlo o cuándo el SCAP sabe que tiene que liberarlo? Depende de la concentración de colesterol que hay en la célula. Si la concentración de colesterol está muy baja, hay que sintetizar colesterol. Cuando está muy baja, el SCAP suelta al SRBP, que está como sujetándolo. Entonces, si está muy baja la concentración de colesterol, lo suelta, el SRBP se dirige al aparato de Golgi. En el aparato de Golgi existe una enzima proteasa que libera al factor de transcripción. Y este factor de transcripción se va hacia el núcleo y activa la transcripción de la enzima HMG-CoA reductasa. Entonces, este es el mecanismo de cómo se activa un gen, ¿no? Este es el mismo, por eso es un mecanismo diferente. Este de acá, capaz si no lo han visto. Este es un mecanismo de transcripción.
Depende de los factores de transcripción. Cada gen tiene su propio factor de transcripción y tiene su propia proteína. Para el colesterol, la proteína se llama SRBP y el factor de transcripción se llama SRE. ¿Cuándo se activan? Se activan cuando tenemos muy poco colesterol. Si tenemos poquito colesterol, se activa este SRBP. En la primera imagen dice la membrana de la célula. Este es el retículo endoplasmático. Este no es de la célula, este es la membrana del retículo endoplasmático. Una organela que se encuentra dentro de la célula. Dentro, no es afuera, dentro de la célula. Igualito, este es una membrana, pero es la membrana del aparato de Golgi. No es la membrana plasmática del exterior. Es la membrana de esas organelas. Ahí se encuentra esta proteína que se llama SRBP. Y existe otra proteína, además de la proteína SRP y de la proteína SCAP, que también influye en la regulación, que se llama proteína INSIC. Ese es el nombre de otra proteína. Esta proteína INSIC afecta la interacción del SCAP con el SRP. Cuando el colesterol se encuentra en la proteína INSIC, se afecta esta relación. Se favorece que el INSIC mantenga retenido al colesterol, mantenga que el SCAP mantenga sujeto al SRBP y lo trata de mantener sujeto para que no vaya al aparato de Golgi. Quiere mantenerlo en el retículo endoplasmático. Entonces, ¿por qué lo podría mantener sujeto? Por este colesterol sobre la proteína INSIC. El otro mecanismo para regular la síntesis del colesterol es por medio de la ubiquitinización. La ubiquitinización destruye proteínas y el SRBP es una proteína. Si el SRBP se destruye, entonces no hay nadie que active la transcripción. ¿Cómo puedo destruirlo? Por ubiquitinización. Es otra forma de cómo poder regularlo. Esos son los cuatro mecanismos. Esos son los cuatro mecanismos. Depende entonces de la concentración de estos productos, de la enzima, depende del estado fosforilado de la enzima. La fosforilación inhime se activa por desfosforilación y depende del factor de transcripción SRE, que depende de la proteína SRBP. ¿Dónde se encuentra esta proteína? En la membrana del retículo endoplasmático. ¿Cuándo se activa? Cuando hay muy poco colesterol. Si tenemos muy poco colesterol dentro de la célula, se activa esto de acá. Se activa quiere decir que se libera el factor de transcripción. ¿Y qué hace el factor de transcripción? Va hacia el núcleo, va hacia el gen y lo activa. Y ocurre la transcripción. Entonces son los cuatro mecanismos de regulación de síntesis de colesterol. Ahora, lo que viene ahora es el transporte. ¿Cómo ocurre el transporte de las grasas? Y el transporte viene por las lipoproteínas. Las lipoproteínas son las HDL, LDL, los kilomicrones, también esos son lipoproteínas. Cada lipoproteína tiene una proteína que lo caracteriza. Porque si digo que es una lipoproteína, es porque hay proteínas y porque también hay lípidos acá. Entonces hay lípidos y proteínas. ¿Cuál es la función? Su función es el transporte. Transporte de grasas. Va a transportar estos triglicéridos o va a transportar este colesterol a los diferentes órganos. Esta es la estructura de una lipoproteína o en general de cualquier lipoproteína. Van a haber varios componentes. Va a haber colesterol, va a haber ciertos fosfolípidos también en su superficie. Y lo más importante es que cada lipoproteína va a tener una apoproteína. La apoproteína es lo que distingue a una lipoproteína de otra. Por ejemplo, si yo tuviera que mencionar por acá al kilomicrón y por acá menciono al HDL y por acá menciono al VLDL, cada uno de ellos tiene una
apoproteína. Apoproteína significa que tiene una proteína, básicamente. ¿Cuál es la proteína del kilomicrón? ¿Cuál es la proteína del HDL? ¿Cuál es la proteína del VLL? Cada una tiene una proteína específica. Y esas proteínas, que se llaman apoproteínas, esas sirven como ligando y receptor. Si este es el transportador y tiene una proteína, esto va a funcionar como un ligando. Esto va a funcionar como un ligando para cada uno de estos, porque en los tejidos van a haber receptores. El receptor seguro se va a llamar receptor del HDL. En la célula va a haber receptor del VLL. ¿Cuál es la apoproteína característica de los kilomicrones? El B48. Entonces, kilomicrones, ¿qué apoproteína tiene? B48. El HDL, ¿qué tipo de apoproteína tiene? La A. Tiene la proteína A. ¿Y el VLL cuál es el que tiene? El VLL tiene la B100. Cada uno tiene su propia molécula, su propia proteína, que se llama B48A, B100. Cada uno tiene un específico, porque cada una es absorbida por la célula cuando interaccione con su receptor. Entonces, de estas lipoproteínas, que son proteínas transportadoras, ya habíamos visto los kilomicrones. ¿Qué órgano producen los kilomicrones? ¿Se producen en el hígado? ¿Pero qué órgano los produce? ¿La vesícula produce kilomicrones? El intestino delgado. El intestino, lugar de síntesis. Lugar de síntesis, intestino. ¿Dónde se fabrican los kilomicrones? En el intestino, ¿no? ¿Dónde se fabrica el VLL? ¿Qué órgano produce VLL? Hígado. ¿Qué órgano produce el HDL? Hígado. También. Ahora cada uno los transporta. Ahora lo necesario para entender cada uno de estos de acá, tenemos tres, ¿no? Tenemos tres. Hay otro que se llama LDL, me parece. LDL. Pero este de acá no es uno diferente, sino es el mismo VLL, nada más que ha perdido ácidos grasos. Para que se forme LDL, es el VLL que lo fabrica el hígado y va a ir perdiendo y liberando sus ácidos grasos. Cuando ya los pierde, ya se forma LDL. Pero no es que hay que formar otro tipo de proteína transportadora. Ahora, de acuerdo a cómo se da la dirección del movimiento de las grasas, se utiliza un diferente tipo de transportador. Y algunos de ellos se conocen como colesterol bueno y colesterol malo. ¿Cuándo sería bueno y cuándo sería malo? ¿Es malo si me lleva grasas hacia mis órganos o es malo si me quita grasa de los órganos? ¿Cuándo es malo? Si me lleva grasas es malo. Si me quita, ¿qué sería? Bueno. ¿Cuál es el bueno? El que me quita grasa de los órganos. HDL. HDL es el que me quita grasa. Y si lo quita, ¿hacia dónde va? Hacia esa grasa que me está quitando, ¿hacia dónde se dirige? Si me lo quita, me lo va a llevar a algún lugar. Y ese lugar se llama hígado. El hígado tiene doble función. El hígado fabrica grasas y el hígado también elimina grasas. ¿Cómo el hígado las elimina? Porque las puede eliminar en la bilis. ¿Y en la bilis qué hace? Luego las pone en el intestino. Y luego en el intestino por las heces. De esa manera podemos eliminar grasas. Esa es una forma para eliminar grasas. Pero el hígado también produce grasas. Y el hígado, ¿cómo le envía grasas a los órganos? ¿Qué proteína transportadora utiliza? VLL. El hígado empaqueta todas las grasas que produce en el VLL y se las lleva hacia todos nuestros órganos. Puede ser que vaya al tejido adiposo o puede ser que vaya a los órganos periféricos o tejidos periféricos. ¿Qué significa tejido periférico? Cualquiera que no sea ninguno de estos tres. Acá tenemos tres tejidos: intestino,
tejido adiposo, hígado. Cualquiera que no sea esos tres se llaman tejidos periféricos. Entonces acá podría estar el músculo, podría estar el corazón, el riñón, el cerebro, cualquiera, pero que no sea ninguno de esos tres. Esos son los tejidos u órganos periféricos. Entonces todo depende de la dirección. ¿Qué transportador se utiliza para transportar grasas del hígado a los tejidos periféricos? VLDL. ¿Qué transportador se utiliza para transportar grasas desde los tejidos periféricos hacia el hígado? HDL, ¿no? ¿Y qué transportador se utiliza para transportar grasas desde el intestino a los tejidos periféricos? Kilomicrón. Entonces, el tipo de transportador depende de la dirección. La dirección me dice qué tipo de transportador se va a utilizar. Ya. Y estos transportadores, ¿cómo funcionan? Estos transportadores tienen apoproteínas, ¿no? Estos transportadores tienen apoproteínas. Y las apoproteínas funcionan como ligando. Significa que si lo transporta, por ejemplo, hacia un tejido periférico, el tejido periférico, ¿qué tiene? Tiene receptores para estos transportadores. Seguro hay un receptor para el HDL, hay otro receptor para el LDL y hay receptores para kilomicrones también. Y estos receptores, ¿cómo se utilizan? En el caso del LDL, el LDL, ¿qué característica tiene? Que lo diferencia del HDL. Que el VLDL y el HDL, ¿en qué se diferencian? Este de acá va a tener muchos triglicéridos, que los va a ir liberando poco a poco, muchos ácidos grasos. En cambio, este de acá ya no tiene muchos ácidos grasos, porque ya se fueron liberados anteriormente. ¿Qué es lo que tiene más este? Colesterol. Acá va a haber más colesterol, porque al inicio el VLDL transportaba ambas cosas. El VLDL transportaba colesterol y también transportaba ácidos grasos. Pero ¿qué hizo el VLDL? Poco a poco fue liberando los ácidos grasos y solo liberó colesterol. Entonces el LDL transporta principalmente colesterol, porque ya fueron liberados los ácidos grasos anteriormente. Como consecuencia, ¿cómo las células captan el colesterol? Captar el colesterol es captar el LDL. ¿Cómo las células captan el LDL? Porque seguro la coproteína del LDL, también es la B100, se va a unir a su receptor. Cuando un ligando se une a su receptor y necesita ingresar, ocurre la internalización. La internalización, ¿qué es? La endocitosis. Endocitosis es un proceso por el cual la membrana de la célula, la membrana plasmática, cuando se une el receptor con su ligando, la membrana como que lo envuelve. La membrana plasmática lo envuelve y lo hace que ingrese. Entonces está encerrado en una vesícula. Este proceso de ingreso se llamó endocitosis. Clatrinas es el nombre de las proteínas que ayudan a envolver la membrana alrededor de la lipoproteína. Ese es el nombre de las proteínas que ayudan a envolver. Endocitosis es el nombre del proceso. El proceso se llama endocitosis, ingresa en esa vesícula. Y luego esta vesícula se fusiona con un lisosoma. El lisosoma tiene la función de la digestión y por lo tanto digiere todos los componentes, libera el colesterol y libera los aminoácidos de la parte proteica de la lipoproteína. Esto se puede reutilizar y el colesterol va hacia el retículo endoplasmático para producir las hormonas, vitamina D, sales biliares, dependiendo del tipo de órgano que sea. Entonces esa es la función del LDL y cómo se capta el colesterol, que es por medio de endocitosis. Entonces el proceso sería tres procesos, como indica: paso 1, paso 2 y paso 3. El paso 1, ¿qué es? Interacción del ligando con su receptor. La unión, binding es unión del ligando con el receptor. ¿Y esto qué estimula la unión del ligando con su receptor? El paso número 2. El paso número 2 se llama endocitosis. Ese es el paso número 2. Y el paso número 3, ¿qué es? Fusión con el lisosoma. El paso número 3 es fusión con el lisosoma. ¿Y el lisosoma qué hace? Digerirlo.
digiere y me libera el colesterol que había sido transportado por el LDL, ¿no? Y ya con la célula con el colesterol puede hacer lo que hemos visto, vitamina D, hormonas esteroideas, sales biliares, todo eso la célula puede hacer con el colesterol. Pero de esa manera llega el colesterol a la célula, por medio de endocitosis cuando interacciona el ligando con el receptor. Siempre el paso luego de cualquier endocitosis, el siguiente paso va a ser fusión con el lisosoma. Esta vesícula se fusiona con la organela, se fusiona con el lisosoma y se degrada todo el contenido. Eso es lo que ocurre. Son 3 pasos: unión, ligando al receptor, endocitosis y fusión con el lisosoma. Y luego ya al final se libera todos los componentes que fueron digeridos, ¿no? Como el colesterol. Entonces ya estamos entrando a la última parte de la clase. La última parte ya es primero lo que hemos visto. ¿Qué ocurre si hay mucho colesterol? ¿Qué ocurre con esta enzima? Se inhibe. Y el mucho colesterol no solo viene de lo que ocurre dentro de mi célula, sino también lo que yo como. Si yo como alimentos con mucho colesterol, eso inhibe la enzima. Eso se llama colesterol exógeno. Entonces, ¿cómo podemos explicar la síntesis de colesterol? ¿Cómo se regula, mejor dicho? ¿A partir de qué enzima? Y vimos que había varias formas de cómo regularlo, ¿no? Por ejemplo, existe una forma de cómo regularlo es por el colesterol. Si hay mucho colesterol, la enzima se inhibe. ¿Qué más? Por hormonas, ¿no? Tenemos insulina y glucagón. La fosforilación, el glucagón fosforila. ¿Qué significa que fosforila? Se inhibe. ¿Y la insulina qué hace? Lo activa, ¿no? Que es lo de fosforila. Entonces, eso afecta, ¿no? ¿Qué más puede afectar? El factor de transcripción que viene a partir de la proteína SRBP. ¿Qué tenía esa proteína? ¿Dónde se encuentra esa proteína? En el retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático. ¿Qué ocurre? Si el colesterol está muy bajo dentro de la célula, libera su factor de transcripción. ¿Cuál es el factor de transcripción? Las 3 primeras letras de acá. SR. Es decir, una proteína se cliva, rompe un pedacito y libera el factor de transcripción. Ese pedacito se llama factor de transcripción. ¿Y cuál es la función del factor de transcripción? Va al núcleo, porque se encuentra en el citoplasma, va al núcleo y activa la transcripción. Y el último forma de regularla es por los medicamentos, que se llamaban estatinas. Estos medicamentos, ¿cuál es su mecanismo de acción? Inhibir a la HMG-CoA. Ese es el mecanismo de acción. Esos son todos los mecanismos de regulación de síntesis de colesterol. Y los índices de riesgo es algo corto. Índice de riesgo es qué tanto colesterol bueno o qué tanto colesterol malo. ¿Cuándo tenemos más riesgo? Entre más elevado sea el índice, indica que hay mayor riesgo cardiovascular. Riesgo cardiovascular significa que se me puede dar un infarto, ¿no? Eso significa riesgo cardiovascular. Me puede dar un infarto, alguno de mis vasos sanguíneos se va a obstruir. ¿Por qué se obstruiría? ¿Porque tienes elevado el colesterol bueno o el malo? Porque el malo, si el malo está muy elevado, indica que hay mayor riesgo. ¿Cuál es el colesterol malo? ¿El HDL o el LDL? El LDL, ese es el malo. O el LDL también, porque el LDL deriva del PLDL. Así que cualquiera de los dos es LDL o el HDL. Si está muy elevado, indica que está muy que es malo, ¿no? Que está malo significa que estos números que ven acá, estos índices van a ser muy elevados. Muy elevado significa mayor riesgo. Si está bajo, significa bajo riesgo que me dé un infarto. Y acá números me dan, por ejemplo, si es 4, me dicen, el índice de riesgo es 4. ¿Qué ocurre si el cálculo me da que el índice de riesgo es 2? ¿Tendrá alto o bajo riesgo? Tendrá bajo riesgo. ¿Y qué pasa si es 8? ¿Alto o bajo riesgo? Alto riesgo de un infarto, ¿no? Un infarto. Entonces, de esa manera se interpreta. Puede ser. No es para que lo memoricen, es para que interpreten, no es para que lo memoricen. No tienen que aprenderse todos los numeritos, tienen que aprenderse la interpretación. La interpretación es un número, por ejemplo, les da el cociente es esto. Por
y dicen que para hombres es -3. La persona tiene 5. ¿Qué me indica? Alto riesgo. Y si es este cociente, ¿qué significa que es 5? ¿Que está elevado el LDL o que está elevado el HDL? Si fuese 5. Claro, está elevado el HDL y este trabajo. Eso es lo que me indica. Es interpretativo, no es memorístico. Esto es interpretativo. Que sepan que este elevado y este está elevado y luego pueden explicarme ya por qué. ¿Cuál es la función del LDL? Y se explican llevar colesterol a los órganos. Por eso es mayor riesgo, ¿no? Porque la persona tiene mayor colesterol. Se le está acumulando el colesterol en sus órganos. Por eso tiene mayor riesgo. Y la última parte es los precursores. Por ejemplo, sales biliares. Ese ya lo vimos. Solo falta vitamina D y hormonas esteroideas. Hormonas esteroideas tenían un precursor que se llamaba pregnenolona. Todas las hormonas esteroideas, a partir del colesterol, primero forman pregnenolona y luego de la pregnenolona ya salen el resto de hormonas esteroideas, como el cortisol y todas estas que están en la acá. Entonces, el colesterol tiene que formar esto de acá. Eso es lo primero que tiene que formar. Luego, a partir de la pregnenolona, ¿qué es lo importante? Que se aprendan los derivados y las funciones. Funciones es, por ejemplo, si se forma progesterona a partir de la pregnenolona, ¿para qué sirve la progesterona? ¿Cuál es la función de esa hormona, progesterona? Se activa principalmente en mujeres, cuando las mujeres están embarazadas. ¿Para qué sirve? Prepara al útero para recibir el óvulo fecundado. Entonces, cuando está fecundado el óvulo, se eleva la concentración de progesterona. ¿Y qué ocurre con el útero? Se engrosa y se prepara para fecundar 9 meses. Y luego, ¿cuál es la función del cortisol? ¿Para qué sirve? Para activar ciertas rutas metabólicas, ¿no? Por ejemplo, podemos activar catabolismo, lipólisis, gluconeogénesis. Ciertas rutas bioquímicas dependen del cortisol. Entonces, para eso sirve. La aldosterona, ¿para qué sirve? Para controlar la presión sanguínea. ¿Quién lo producía? El riñón. ¿Y cómo lo produce? Porque su función es ayuda a la absorción de sodio. ¿El sodio para qué sirve? Para retener agua. Si uno retiene agua, evita que la presión no baje demasiado. Hace que la presión aumente, o se mantenga, no se mantenga. Entonces, esa es la función de estas hormonas esteroideas. Luego, las otras hormonas eran el testosterona y estradiol. La testosterona es la que se encuentra en el hombre, en las funciones de las características sexuales masculinas, y de la mujer se llama estradiol, las características sexuales femeninas. Y siempre el estradiol es un derivado de la testosterona. Si se va a producir estradiol, primero se produce testosterona y luego que se fabrica testosterona, recién se fabrica estradiol. Es un derivado, el estradiol es un derivado de la testosterona. Y la última que falta es la vitamina D. La vitamina D hemos visto que sirve para los huesos, no es su única función. ¿Cómo ocurre este proceso? Necesitamos recibir sol para fabricar vitamina D. Necesitamos recibir rayos ultravioletas. ¿Los rayos ultravioletas qué hacen? Activan al precursor de la vitamina D, que se llama dehidrocolesterol. El dehidrocolesterol es el precursor de la vitamina D. También recibe otro nombre del dehidrocolesterol que se llama provitamina D. Provitamina D o dehidrocolesterol es lo mismo, y esto es lo que se encuentra en la piel. En la piel tenemos dehidrocolesterol. ¿Para qué nos sirve? Porque cuando nos exponemos a los rayos del sol, el dehidrocolesterol se transforma en la previtamina D. De la provitamina se convierte a la previtamina D. Y luego la previtamina D puede transformarse por la temperatura corporal a vitamina D3. Y luego la vitamina D3 se dirige a ciertos órganos para activarla. Ciertos órganos son el hígado y el riñón. ¿Y qué ocurre en el hígado y el riñón? A la vitamina D le vamos a agregar OH. OH significa hidroxilos. Acá no hay OH, acá sí. Significa que le hemos agregado hidroxilos. Estos procesos se llaman reacciones de hidroxilación. Reacciones de hidroxilación.
¿Quiénes hacen reacciones de hidroxilación en la vitamina D3? El hígado y el riñón. Y cuando ya está hidroxilado, está en su forma activa la vitamina D. Ahí ya sirve para absorber el calcio, todas las funciones, no solo el calcio. Pero la forma activa ocurre luego de la hidroxilación. Si no está hidroxilado, está todavía inactivo, todavía no sirve esa vitamina. Para activarse necesita hidroxilarse, es ganar grupos OH. ¿Qué órganos realizan eso? El hígado y el riñón. Y si hay déficit de vitamina D, ¿qué ocurre? Problemas con los huesos, como el raquitismo o la osteomalacia, porque no se absorbe bien el calcio. No es su única función. ¿Qué otra función tiene la vitamina D? Ayuda a la secreción de la insulina. Ayuda a la función del endotelio, que son los vasos sanguíneos. Ayuda a regular el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el que regula la presión arterial. Este sistema es un conjunto de hormonas que ayuda a regular la presión arterial. Ayuda al control del ciclo celular. El ciclo celular es la mitosis, la interfase, la división celular. Eso es ciclo celular. Y ayuda a que el sistema inmune sea efectivo. Si queremos que el sistema inmune esté fuerte, necesitamos vitamina D. Significa que la vitamina D no solo sirve para los huesos, también sirve para fortalecer el sistema inmune. ¿Y qué ocurre cuando tenemos déficit? Ocurre problemas con todo esto. Si tenemos problemas con la insulina, nos puede dar diabetes por déficit de vitamina D. El déficit de vitamina D que también tiene problemas cardiovasculares, porque no se regula bien la presión ni los vasos sanguíneos funcionan bien. ¿Qué otro problema da? Cuando el sistema inmune no funciona. Si el sistema inmune no funciona, ya no puede reconocer las células cancerígenas. Entonces ya el sistema inmune destruía las células cancerígenas, pero ahora como ya no funciona bien por un déficit de vitamina D, me podría dar algún tipo de cáncer. O también me puede dar que si el sistema inmune no funciona bien, ataque a mis propios órganos. Que ataque a mis propios órganos significa que es una enfermedad autoinmune. Todo eso porque ocurriría déficit de vitamina D. Entonces el déficit de la vitamina D sí está asociado con los huesos, pero no solo con eso. También podría causar un déficit hipertensión arterial, diabetes, obesidad o el síndrome metabólico, que es la combinación de tres condiciones: hipertensión, diabetes y obesidad. Los tres en conjunto se llaman síndrome metabólico. Todo por déficit de vitamina D. Entonces, la síntesis de colesterol está regulada por modificaciones en las concentraciones de ¿qué? HMG4. La lipoproteína, acá tenemos tres lipoproteínas, ¿no? Tenemos la HDL, VLDL y LDL. Hay que poner una en cada sitio, según corresponda. ¿Cuál es la lipoproteína que realiza el transporte de triglicéridos? LDL. ¿Cuál es el que hace del colesterol? El colesterol es el HDL. ¿Cuál es el que transporta desde los tejidos periféricos hacia el hígado? HDL. ¿Cómo se llama el precursor para la síntesis de hormonas esteroideas, de vitaminas, de sales biliares? Colesterol. A partir del colesterol sirve para fabricar eso, ¿no? Y por último, para fabricar la vitamina D, ¿qué reacciones se requieren? Reacciones que agregamos grupos OH. ¿Cómo se llaman ese tipo de reacciones? Hidroxilaciones. ¿Qué órganos realizan las hidroxilaciones? ¿Y cuál es la forma activa de la vitamina D? La vitamina cuando no está hidroxilada o cuando está hidroxilada. Cuando ahí se activa, ¿no? Y cumple las funciones que mencionamos: insulina, sistema inmune, hueso. Tiene que estar activado para que cumpla todas estas funciones. Y ahora creo que viene el seminario.